Las bellas historias de la Biblia, tomo 3, cuarta parte. Historia número 8. El valiente joven príncipe. Esta historia se basa en el libro de Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1 al 45. Había al menos una persona de entre los acompañantes de Saúl que no estaba desanimada, y ese era Jonatán. Él sabía que los filisteos tenían 3,000 carros y 6,000 jinetes, al igual que cuán pocos eran los hombres que habían quedado con su padre. Sin embargo, estaba seguro de que Dios todavía podía salvar a Israel. Sí, así lo creía. Un día, sin decirle nada a su padre, salió del campamento con su escudero y se dirigió por un camino rocoso hacia el ejército de los filisteos. Le dijo a su escudero: «Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos». Esa declaración era realmente notable, y Dios ama a los jóvenes que poseen semejante fe y valor. Juntos, los dos jóvenes se fueron deslizando de una piedra a otra, hasta que llegaron a una distancia como de un tiro de flecha de una guarnición filistea apostada en lo alto de un acantilado. Mientras el escudero se preguntaba qué haría ahora Jonatán, el joven príncipe le dijo: «Vamos a cruzar hasta donde están ellos, para que nos vean. Si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria». De manera que salieron detrás de una roca y gritaron a los hombres que estaban arriba: «¡Miren!», exclamaron los filisteos, «los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos». Dijeron los soldados filisteos mofándose de ellos. Viendo que en el valle no había más que 2 jóvenes, les dijeron: «Vengan acá, tenemos algo que decirles». Esa era la señal que Jonatán había estado esperando. «Ven conmigo», le dijo Jonatán a su escudero, «porque el Señor le ha dado la victoria a Israel». Mientras tanto, él comenzaba a treparse hacia el tope del acantilado. Los filisteos fueron tomados completamente por sorpresa, porque nunca imaginaron que los jóvenes pelearían, especialmente después de haber recorrido todo el camino del descenso a ese peñasco tan empinado. Pero ellos no conocían a Jonatán y a su escudero. Desenvainando sus espadas, los 2 jóvenes hirieron a unos 20 hombres. Justamente en ese momento, en medio de la pelea, se produjo un gran temblor. Las mismas montañas parecían temblar. El pánico se apoderó de los filisteos y entonces comenzaron a pelear entre sí. En ese instante, el vigía de Saúl, que estaba en Gibea, notó que algo andaba mal en el campamento de los filisteos. Parecía que el poderoso ejército huía en desbandada. El valor renació en ese grupito de 600 hombres. Tan rápido como les fue posible, corrieron hacia el ejército enemigo, donde era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Los israelitas salían en número creciente de sus escondrijos y se unían en la batalla. Y cuando los filisteos los vieron venir, comenzaron a huir, y los israelitas obtuvieron una gran victoria. Así, mediante la fe y la valentía de Jonatán y de su escudero, libró el Señor a Israel aquel día. Pero Saúl había hecho otra cosa necia que echó a perder todo. Por alguna razón desconocida, cuando iban a la batalla, dijo a sus soldados: «Maldito el que coma algo antes de anochecer». De manera que, aun cuando estaban muy hambrientos, los soldados no comieron nada en todo el día. Algunos de ellos, mientras perseguían a los filisteos, llegaron a un bosque y encontraron un gran panal de miel que corría como agua, quizá en un troco hueco. ¡Y qué rica parecía!
pero sin embargo no se animaron a tocarla, no fuera que Saúl los fuera a matar. En ese momento, llegó Jonatán y vio la miel. Como él no había escuchado la orden de su padre de ayunar, se adelantó y comió un poco de miel. Esto va a traer dificultad, le advirtió uno de los hombres que lo vio comer. Pero Jonatán se rió de la advertencia. Él no comprendía por qué la gente debía abstenerse de comer en un día como ese. «Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel», dijo en tono de broma, declarando que la victoria podría haberse sido mucho mayor si todos hubieran podido comer también un poco de miel. La dificultad se produjo muy pronto. Aunque nadie le contó a Saúl lo que Jonatán había hecho, él oyó rumores de que alguien había comido ese día y juró que lo iba a descubrir. Estaba tan enojado porque alguien lo había desobedecido que casi se olvidó de que ese era un día de triunfo, cuando todos debían sentirse felices y agradecidos, y juró que mataría al culpable aun cuando fuera su propio hijo. Entonces, reunió a todos sus hombres y les dijo que se pusieran a un lado, y él y Jonatán se pondrían al otro. Después, ordenó que se echaran suertes entre las dos partes. Así se hizo. Y puedes imaginarte la sorpresa cuando la suerte cayó sobre él y Jonatán. En ese momento, se podía haber oído volar una mosca. Entonces, Saúl ordenó: «Echen suertes entre mi hijo Jonatán y yo». Otra vez, se echaron suerte, y esta cayó sobre Jonatán. «Cuéntame lo que has hecho», le preguntó severamente, mientras todos observaban la escena reteniendo el aliento. «Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara», respondió Jonatán. «¿Y por eso tengo que morir?». Herido en su amor propio, Saúl dijo muy enojado: «Jonatán, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad», exclamó Saúl. Entonces ocurrió una cosa magnífica. Del pueblo se elevó un gran clamor de protesta. ¿Cómo va a morir Jonatán, siendo que le ha dado esa gran victoria a Israel? Jamás. Tan cierto como que el Señor vive, que ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios, así salvaron a Jonatán de la muerte. Nos vemos en la siguiente historia. Dios te bendiga.